El modo de gobernar la lengua. Salmo 18 le hace a Dios una importante petición. Oh Señor, que te sean agradables las palabras de mi boca, y para ello, que te sean agradables también los pensamientos de mi corazón. La lengua del ser humano, para que se contenga dentro de los límites de la prudencia, debe ser gobernada cuidadosamente, porque todos somos inclinados a hablar más de lo debido y a decir lo que no nos conviene. Como dice el apóstol Santiago, los seres humanos somos capaces hasta de domar las mismas fieras, pero lo único que no logramos dominar completamente es la propia lengua, el mucho hablar. El mucho hablar proviene casi siempre de una falta de dominio de sí mismo, y así como no se logra tener el control de la lengua, así tampoco se logra controlar otras inclinaciones indebidas de la naturaleza. El mucho hablar proviene también del gusto que se siente por escucharse a sí mismo, olvidando que los demás no sienten al oírnos la misma satisfacción que nosotros sentimos al hablar. De esos sacos llenos de palabras no hay que confiar mucho, decían los psicólogos. El hablar en demasía puede provenir de que estamos muy enamorados de nuestro propio parecer y queremos imponerlos a los otros, pretendiendo dominar la conversación y que todo mundo nos escuche como maestros. La locuacidad, la costumbre de hablar demasiado, trae dañosas consecuencias, lleva a la pereza. El locuaz tiene más larga la lengua que la mano, dice el refrán, con lo cual se quiere decir que sus obras no equivalen a sus palabras. De mucho hablar no faltará el pecado, afirma el libro de los Proverbios. Es que la locuacidad lleva a decir mentiras, a murmurar, a contar lo que se debería callar, a pronunciar palabras inútiles y hasta dañosas. Con razón, recomendaba a San Bernardo, hay que comprarle a Dios con la oración, la gracia de hablar mucho para hacer mucho bien y nunca el mal. No nos alarguemos en conversaciones demasiado prolongadas, con personas que demuestran que se cansan de nuestro mucho hablar, y aunque aquellas gentes que son muy educadas y nos escuchan con aparente atención, tratemos de no cansarlas con exagerada palabrería. Ojalá toda persona que trate con nosotros quede con deseos de volver a escucharnos y que nadie tenga que alejarse de nuestra presencia con indigestión intelectual de tanto oírnos hablar. Cuidado con los énfasis. Se llama énfasis el darle demasiada fuerza a las expresiones que decimos. Esto y el hablar con voz muy fuerte produce disgusto a quien nos escucha, porque demuestra que tenemos exagerada seguridad en lo que afirmamos y que queremos imponer lo que estamos diciendo. Y esto es pura vanidad. No hay que hablar jamás de sí mismo, ni de las propias cosas o de los familiares, sino cuando hay una verdadera necesidad de hacerlo. Y en estos casos hay que proceder con gran moderación, ser los más breves posibles, que aquí el orgullo lleva fácilmente a la exageración y a inflar la propia vanidad. Si oímos que alguien goza hablando de su propia persona, de sus familias, de sus acciones, no por eso lo despreciemos, pero tengamos cuidado de no imitarlo en esto que hace él. Y ni siquiera hablemos de nosotros mismos para despreciarnos y disminuirnos, porque el amor propio es tan traicionero que con tal de hacernos hablar de nuestra propia persona, no le interesa que sea un pretexto de despreciarnos a nosotros mismos, y al fin y al cabo lo que busca es aparecer y ser protagonista, aunque tenga que usar el disfraz del propio desprecio. Del prójimo o se habla bien o no se habla. En esto, con todas nuestras conversaciones, deberíamos practicar esta regla o norma que aconsejaban los antiguos directores espirituales. Si hablamos, que sea para decir algo que sea mejor que el silencio. A una santa le pareció una visión de un ángel que guardaba de la guarda que le daba este consejo. Nunca diga un juicio negativo en contra de nadie, lo cual viene a ser el equivalente a aquel mandato de Jesús: no condenen y no serán condenados por Dios. Y cuando oigamos que hablan mal de otras personas, cumplamos lo que recomendaba el sabio de la antigüedad: hacer una cara triste que pareciera que vamos a llorar. Quien está hablando en contra de su propio prójimo notará que en nuestro rostro, que su conversación nos desagrada, y que ya quizás no se animará a seguir. Un sacerdote que tenía una fama de ser un verdadero hombre de Dios, al oír un día a un colega hablar mal del otro, le dijo: ¿y usted qué gana con decir eso? El otro entendió y se calló. Hagámonos esa pregunta cuando nos venga el deseo de hablar contra alguien: ¿y yo qué gano con decir todo esto?
De Dios y de sus obras y favores hablemos con gusto y cumplamos lo que dijo el ángel Rafael a Tobías. No hay que avergonzarse nunca, jamás, de contar los favores que nos han sido recibidos por Dios. Pero como en estos temas somos más bien gente ignorante, preferiríamos oír a otras que hablar mejor que nosotros. Cuando haya quien quiera proclamar las maravillas de nuestro Señor Creador, así cumpliremos lo que aconseja el libro del Eclesiástico. Toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gran gusto. Los temas mundanos y dañosos ni los nombremos. En esto es necesario cumplir lo que manda el apóstol San Pablo, perdón. Las impurezas, las maldades, los temas que llevan a la avaricia, ni se nombran entre nosotros. Porque el que queremos llegar es a la santidad. En nuestros labios no están bien las groserías, las chanzas pesadas ni las mentiras, sino las acciones de gracias. Las palabras inmodestas, aunque se digan sin mala intención, pueden hacer daño a las personas débiles que nos escuchan. Los labios dedicados a hablar y bendecir a Dios no deben dedicarse a hablar maldades o cosas dañosas. Por eso el apóstol Santiago exclamaba: jamás debe suceder que la lengua con la cual bendecimos a Dios se dedique a maldecir a los demás, que de esta fuente de la cual solamente deben brotar las aguas dulces de la bendición, jamás salgan las aguas amargas de la maldición. Oh, antes de hablar, conecta tu cerebro. Los sabios siempre han recomendado que quien desea llegar a la perfección tiene que acostumbrarse a cada palabra que llega a los labios, que pase primero por su cerebro, para que allí se juzgue si se le debe pronunciar o si es mejor conviene callarse. Muchas cosas que en el calor de la conversación parecen a primera vista que se pueden decir, y se razona calmadamente y se llega a la conclusión de que lo mejor será sepultarlas en el silencio, y en vez de decirlas, suprimirlas. Es necesario callar muchas veces esas vivezas que nos ocurren, porque lo impulsivo no siempre es lo mejor y frecuentemente es lo menos conveniente. Los directores espirituales preguntan frecuentemente a las personas que dirigen: ¿cuántas abstinencias de palabras ha hecho en este día por la salvación de las almas y como penitencia de sus pecados? Porque saben muy bien que si alguien domina la lengua, logrará más fácilmente dominar también sus impulsos. Desafortunadamente a muchos de nosotros tendrán que decirnos frecuentemente: hoy perdiste la oportunidad de callar algo que no debiste de haber dicho. El silencio. Uno de los remedios más provechosos para formarse una verdadera personalidad es acostumbrarse a callar lo que no es necesario decir. Hablemos menos y seremos más felices. Le decía un maestro espiritual a sus discípulos: quienes se acostumbran a disciplinar y refrenar su lengua para que no diga lo que no le conviene, va adquiriendo con este ejercicio de voluntad la capacidad para conseguir después grandes victorias espirituales. De Santo Domingo de Guzmán se dice, su primer biógrafo, era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando se trataba de Dios, de temas religiosos y espirituales, entonces sí que hablaba con gran entusiasmo. Remedios para conseguirlo. Para lograr acostumbrarse a guardar silencio es muy provechoso pensar y meditar en las grandes ventajas que se consiguen callando y en los males que se llevan por hablar más de la cuenta. El silencio ayuda mucho para obtener el recogimiento de la oración. El apóstol Santiago decía: quien sabe poner freno a su lengua, sabrá también poner freno a las demás inclinaciones de su cuerpo. Pero añade enseguida: la lengua no mortificada es como una chispa que prende el fuego a todo un cañaveral, o como un veneno que contamina toda la existencia de quien lo posee. Si de la vida de algunas personas se quitaran los pecados que han cometido con su lengua, se disminuirían muchísimo el número de faltas y la cantidad de disgustos que han tenido y que han proporcionado a los demás. A callarse, aprende callado. Unos estudiantes universitarios le pidieron a un famoso monje que le aconsejara un método para aprender a dominar sus propias inclinaciones. Y él, por única respuesta, se hizo una cruz sobre los labios. Lo que quiso decir es que si lograban dominar su lengua, ya lograrían también dominar todas las inclinaciones. Es necesario callar algo cada día, algo que no decirlo no nos hace daño a nosotros ni a los demás. Ojalá cumplamos lo que recomienda el libro del Eclesiastes. Sean pocas tus palabras.
pero que sean pocas y amables, pocas y agradables, pocas y alegres, pocas y provechosas. No sea que suceda lo que a ciertas personitas que hablan poco, pero cuando abren sus labios es para regañar, para criticar, para amargar la vida de los demás. Mala impresión dan con este modo de hablar, con que es poco, es muy desagradable. Cuidado con el mutismo. Existen individuos que confunden el ser de pocas palabras con el tener un desagradable mutismo en su trato con los demás. El mutismo amanerado, artificial, exagerado, que los hace parecer como muy informados de todo lo que los demás dicen, o como si no les interesara nada de la conversación que tienen con los demás a su alrededor. Pero afortunadamente hay personas que hablan muy poco, pero le conceden tanta importancia a lo que dicen a los demás, que su trato llega a ser muy verdaderamente agradable y simpático. Quien convierte en oro lo que dicen los otros se gana su simpatía. Pero quien se porta en conversaciones con un estado tan ni habla ni parece atender a lo que dicen los demás, se vuelve indeseable. Una pregunta a tiempo, un apoyar al otro para decirle algo, un mostrar interés por el tema que está tratando, etcétera. Hace que aunque se hable poco, agrades a la propia persona y a las demás personas. Una placa. Al pie de una imagen en un camino hay una bella inscripción. Señor, enséñanos a orar y a escuchar, a hablar y a callar. La repito. Señor, enséñanos a orar, a escuchar, a hablar y a callar. Bella oración digna de la que la repitamos muchísimas veces durante toda nuestra vida. Que nuestra conversación esté llena de la sal, de la agradabilidad y de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar, a escuchar, a hablar y a callar.